Pensaba que una de las cosas que me gusta hacer es la música, y ese es uno de mis hobbies, pero quiero ahorita hablarle de otro hobby que tengo. Pero antes de iniciar, quiero que hagamos algo, y es que le pidamos a Dios que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón para lo que Él nos quiera hablar. Ayer uno de los jóvenes, uno de mis discípulos me preguntaba, bueno, ¿y no te da miedo predicar? Yo le decía, bueno, no es que me dé miedo, pero sí es una responsabilidad grande, porque la idea no es que hable la persona, sino que Dios hable a través de uno. Entonces eso es lo que quiero que oremos el día de hoy, pero también que usted le diga a Dios, abre mi mente y abre mi corazón. Amado Jesús, gracias por este tiempo, gracias Espíritu Santo, porque tu voluntad se hace realidad cada día en nuestras vidas. Espíritu Santo, te pido que te muevas en esta mañana. Señor, gracias por la reunión de las 8:30, porque entendimos que tú nos estabas hablando, nos respaldaste, Dios, Señor, y que hoy venga un mensaje directo de tu corazón, Señor. Quítanos cualquier distracción, en tu nombre, amén y amén. Y le cuento lo de los hobbies. Como le digo, uno de mis hobbies es la música, pero últimamente he tenido otro hobby, y es la cocina. Entonces, últimamente me ha apasionado mucho la cocina, y yo soy una persona que me considero que no soy tan paciente, pero cuando estoy en la cocina como que se me quita todo. Mi esposa me dice, pero ¿por qué te demoras tanto cortando las cebollas que queden así bien delgaditas? Y mi esposa, que es así bien práctica, dice, eso metámoslo ahí a la picadora y ya, eso sale. Yo le digo, no, mi amor, porque eso tiene que tener un proceso y tiene que quedar bien. Y yo me ponía a pensar, bueno, ¿y cuándo fue que empezó todo este tema de la cocinada? Y me acuerdo que cuando estaba soltero, no era que me metiera mucho a la cocina, pero de vez en cuando yo iba y le preguntaba a mi mamá, bueno, ¿y cómo se hace tal cosa? ¿Cómo se hace tal otra? Pero hasta ahí, fue hasta ahorita que me casé, que entré al régimen de Tatiana Becerra, no mentiras, que me tocó cocinar. No, es algo que me apasiona, pero pensando, bueno, ¿cuándo fue mi primer contacto con una cocina? Y me acuerdo que hace muchos años, ¿no? Esta mañana decía que no sé si mis hermanos se acuerden o mis papás se acuerden, pero para mí sí es algo que está en mi mente, y es que hace unos años quisimos con mis hermanos hacerles el desayuno a mis papás, y dijimos, bueno, ¿qué es fácil de hacer? Y dijimos, pues hagámosles maíz pira, eso es lo más fácil de hacer en un desayuno. ¿Y por qué lo hicimos? Porque alguna vez vimos a mi mamá que echaba aceite, echaba las pepitas, y eso empezaba a crecer como por arte de magia. Entonces dijimos, bueno, esa es la solución, queremos hacerles un súper desayuno, entonces vamos a hacerle maíz pira. Entonces empezamos todo el proceso. Yo creo que mis papás ya habían escuchado que nosotros estábamos por ahí, pero se hicieron los dormidos y dijeron, bueno, pues esperemos a ver qué pasa. Pusimos el maíz y empezó a totear esa vaina. Esta mañana decían que sí de microondas, no era microondas, aunque parezca joven, no soy tan joven. El microondas llegó a mi casa como a los 15 años, entonces no fue por ahí. Entonces, listo, empezó a reventar las pepitas, y llegó un momento en el que usted dice, listo, si ya no revienta más, apáguelo. Pero eso que sonaba una por allá, ¡pa!, y al minuto por allá otra, ¡pa!, pues claro, esa vaina empezó a quemarse, y yo creo que mis papás ahí sí dijeron, oiga, estos chinos, ¿qué están haciendo? Se levantaron y nosotros le dijimos, no, es que te estamos haciendo el desayuno y te hicimos maíz pira quemado, como uno lo quiere refinar, entonces está un poco ahumado, ¿sí? Entonces mis papás se comieron ese maíz, y ¿usted qué cree que dijeron? Que estaba delicioso. Los papás tienen mucha misericordia con uno. ¿Y por qué creen que mis papás dijeron eso? Porque ellos estaban viendo la intención con la que habíamos hecho el maíz pira. Y creo que todos los papás que están acá van a entender esto, y sobre todo ahorita que bajen sus niños del Jesus Club. Yo sé que allá les ponen a hacer muchas cosas, y a veces bajan con su trabajo del día y le dicen, mira papá, lo que te traje, te lo doy con mucho amor. ¿Y qué es lo primero que dice el papá? Gracias, está súper lindo. Y uno que no tiene hijos, me dice, uy, la verdad está re feo, pero bueno, por fe digamos que sí.
por amor. Pero me impacta esto que pasa con los papás, porque realmente es algo que Dios ha puesto en la vida de los papás. Él ha puesto que sus papás vean la intención del corazón. Y eso es lo que quiero hablar el día de hoy. Y el papá de Ernie nos tuvo esta mañana para escuchar el mensaje, y ahorita cuando le decía a Ernie, es la intención del corazón, yo decía, bueno, Dios, eso viene de parte tuya. Entonces, a Dios le interesa nuestro corazón, y quiero que los que están anotando, esto no va a salir en las pantallas, en Primera de Crónicas 29:17, la primera parte, la parte A, dice, yo sé, mi Dios, que tú examinas nuestro corazón y te alegras cuando encuentras en él integridad. ¿Qué es lo que me está diciendo ahí la palabra? Que a Dios le interesa mi corazón. Y hay un término que con mi esposa nos ha rondado mucho en los últimos años, y ayer hablando con algunos jóvenes, recordábamos que este nombre lo utilizamos para una reunión de jóvenes cuando hablamos de amor y amistad, pero también fue una iniciativa que quisimos tener con mi esposa hace algunos años, y es algo que nos ronda la cabeza todo el tiempo, y yo creo que cada semana hablamos de este término, y es como titulé el día de hoy la enseñanza, y es la revolución del corazón. Y cuando uno piensa en la revolución del corazón, cuando viene la palabra revolución me habla de cambio. Cuando uno siempre piensa en las revoluciones, piensa en cambio. Y es que Dios quiere cambiar nuestro corazón. Y cuando hablamos de la revolución del corazón, esto implica muchas cosas, pero el inicio de una revolución es que tiene que empezar en el corazón de alguien. Cuando uno piensa y empieza a mirar las revoluciones a través de los tiempos, es que siempre nació en el corazón de alguien. Y eso es lo que quiero hablar el día de hoy, que nosotros necesitamos empezar a revolucionar nuestro corazón. A veces lo que le digo con mi esposa es un término que siempre nos ha caracterizado, nos ha llevado como a hablar de ciertas cosas, y siempre soñamos muchas cosas a través de este término, pero Dios me decía, bueno, tú puedes llegar a hacer muchas cosas, pero si en tu corazón no nace esto, pues no va a suceder nada. Entonces, quiero que tengan muy en cuenta ese término, la revolución del corazón, un cambio que debe empezar en nuestro corazón. Y quiero que hablemos de un personaje en la Biblia. Creo que después de Jesús está en el top 5 de los más conocidos, y él es David. David es una de las personas más conocidas dentro de la Biblia, y quiero que vayamos a 1 Samuel 16:1, pero quiero ponerlo en contexto, qué sucedió antes de esto. Y es que Saúl fue escogido como rey de Israel porque el pueblo lo pidió, pero Saúl no hizo las cosas como Dios quería, no tenía un corazón como el que Dios quería. Entonces ahí es donde nos centramos, y vamos a 1 Samuel 16:1. Y dice, ahora bien, el Señor le dijo a Samuel, que era el profeta, ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca un hombre llamado Isaí, que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. ¿Qué está pasando aquí? Saúl hace las cosas mal. Samuel, que es el profeta, se pone muy triste, pero Dios le dice, oye, ya, levántate, que voy a levantar a otra persona, a una persona que realmente quiera hacer mi voluntad. Y ahora quiero que vayamos al versículo número 6, y dice lo siguiente: cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. ¿Qué está pasando en esta escena? Que Samuel, el profeta, va a la casa de Isaí, ya le dice a Isaí, oye, alguno de tus hijos lo voy a escoger para que sea el sucesor, para que sea el próximo rey. Y sigue diciendo el versículo 7, y está subrayado, que ahí es donde nos vamos a centrar, es donde está toda la clave de lo que vamos a hablar el día de hoy. Dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias. ¿Pero qué dice ahí? Pero el Señor mira el corazón.
Es interesante ver esto porque Samuel está viendo, dice, oiga, este Eliab, este es el 10, este es el que va a ser el sucesor. De pronto era un man que tenía unas cualidades así, era bien pintoso, de pronto era bueno para la guerra, era muy buen estratega. No sé qué habrá visto Samuel que dijo, oiga, este es. Pero Dios le dijo, no te equivoques, este no es la persona. Y continúa diciendo el versículo 8, entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel, pero Samuel dijo, este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo, tampoco es este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel. Pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Y quiero que se meta en esta escena. Yo me imagino que era como un reinado de belleza. Yo creo que el papá estaba ahí diciendo, y ahora te presento a Eliab, y este tiene tales características, y tiene tal cosa, y tiene tal otra. Y Samuel oía y decía, no, ese no es, siguiente. Y pasaba el otro, y aquí te presento a Tat. Y dice que pasan todos los hijos, y al final Samuel le dice, ¿sabes qué? Ninguno de estos es. Y sigue diciendo el versículo 11, después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí. Y esto es muy importante lo que pasa acá. En otras versiones dice, queda el menor, queda el más pequeño. Y si usted se pone a mirar, cuando la Biblia habla del más pequeño, uno siempre dice, sí, el menor, el bebé, el que de nuestros hermanos, Richie es el menor, entonces, sí, el chiquito. Pero en la Biblia, cuando hablan del menor, casi que está diciendo es el de menor valor. Porque para los judíos, el primogénito tenía mayor valor que los demás. Entonces usted se pone a mirar el primogénito, después el segundo, el tercero, hasta el último. Y por eso es que Isaí ni siquiera lo invita al reinado, ni siquiera lo invita a la elección y coronación del rey, porque no ve el valor que tiene David. Y esa es la primera cosa que quiero que usted entienda hoy, y es que David no era el que su familia esperaba que fuera el rey. Y muchas veces nos podemos sentir así, podemos decir, oye, no, pues es que realmente nadie da un peso por mí, no, de pronto yo no soy el que más valgo. Y eso era lo que estaba pasando en la vida de David. Y sigue diciendo, dice, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras, manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño, apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es. Úngelo. Interesante ver lo que está pasando en la vida de David. El que ni siquiera su familia daba un peso para decir, oiga, este puede ser el rey, Dios lo escoge. Y quiero que sigamos ahí en el versículo 13, dice, al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y aquí viene algo interesante. Y se lo subraya ahí, dice, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Y después dice, luego Samuel regresó a Ramá. Pero esto es algo muy importante y para los que son así bien matemáticos, cuando hay un corazón dispuesto, cuando hay un corazón que quiere agradar a Dios, el Espíritu que Dios pone en él es directamente proporcional. Si tú tienes una intención y quieres revolucionar tu corazón, Dios va a poner ese espíritu en ti. Y quiero mostrárselo más adelante en Hechos 13:22, que nos resume todo lo que pasa en la porción que leímos. Dice, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre que, conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y es interesante ver a David en esa faceta. Ver un David que de pronto no daban mucho por él, pero después le dicen, listo, te vas a convertir en rey. Pero
lo que le digo, tenga muy en cuenta lo que le estoy diciendo. Cuando hay un corazón dispuesto, cuando hay una revolución en el corazón, Dios empieza a poner un espíritu. Y entre más disposición del corazón, Dios va a dar más de ese espíritu. Y quiero que veamos, cuando empecé a mirar, bueno, todo este tema del corazón, se me vino a la mente la intención del corazón y busqué la definición de intención. Y dice que es un término que permite nombrar a la determinación de la voluntad hacia un fin. Pero también dice que la intención suele estar vinculada al deseo que motiva una acción y no a su resultado o consecuencia. Y esto es muy importante, que más adelante lo vamos a ver, pero es que muchas veces nosotros no podemos medir la intención del corazón por un resultado. No podemos medir la intención del corazón por algo que sucedió. Claro, cuando hay intención del corazón, pues se va a buscar llegar a un resultado, pero muchas veces no va a suceder esto, y eso quiero que lo tenga muy en cuenta porque más adelante lo vamos a ver. Y cuando yo pienso en David y en la revolución del corazón de David y en la intención del corazón de David, encuentro 5 cosas que tenía David. Y quiero que cada vez que empecemos a ver una de estas cosas, usted empiece a evaluarse y decir, ¿será que esto sí lo está pasando en mi vida? ¿Será que esto no está pasando en mi vida? Y la primera cosa que veo en la vida de David es que David tenía un poder espiritual. Y es que tener un corazón revolucionado me lleva a ejercer un poder espiritual. Y quiero que me acompañe ahí después en 1 Samuel 16:23, ¿qué es lo que pasa ahí? Cuando a David lo ungen como rey, él no llega a ser rey de una vez, sino que se va para el palacio real, empieza a servir a Saúl, y ese es como su inicio dentro del palacio. Pero ahí pasa algo, y es que Saúl empieza a ser atormentado por un espíritu. Y mire lo que dice el versículo 23, y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador, ¿qué? Se iba. Interesante ver el poder que podía tener David. Y muchas veces esto me lleva a pensar, he escuchado mucho que las personas dicen, venga, pero es que cuando yo oro, cuando yo toco un instrumento, cuando canto, no pasa nada en el mundo espiritual. Y a veces pasa esto o sucede esto porque nuestro corazón no está alineado al corazón de Dios. Por eso es que muchas veces decimos, oiga, pero en el mundo espiritual no pasa nada. Cuando yo oro, cuando yo hago tal cosa, no pasa nada. Y quiero que, esa es la primera característica que quiero que tú revises y digas, ¿será que sí estoy teniendo esa característica? Segunda característica, y va muy de la mano con el anterior, y es que cuando tenemos nuestro corazón revolucionado, nuestras oraciones empiezan a tener poder y son contestadas. Y vuelve la misma pregunta, no sé si usted ha escuchado, pero yo lo he escuchado muchas veces en jóvenes que dicen, cuando yo oro, no pasa nada. Pero ¿por qué no pasa nada? Y quiero que vayamos un momento a Santiago 4:3. Santiago es mi libro preferido de la Biblia. Me gusta mucho Santiago porque Santiago siempre le tira a usted a la yugular, siempre le da como una bofetada espiritual. Y miren lo que dice Santiago 4:3, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Y cuando yo veo malas intenciones, eso de una vez me lleva a un corazón que no es conforme al corazón de Dios. No recibimos muchas veces las oraciones que estamos pidiendo porque nuestro corazón no está alineado al corazón de Dios, porque necesitamos empezar a revolucionar nuestro corazón, necesitamos empezar a llevar un cambio en nuestro corazón. Por eso es que no suceden muchas veces las cosas y por eso es que llega siempre esta frase a nuestras vidas cuando dice yo oro y no pasa nada. Quiero que te preguntes si esa es muchas veces tu afirmación. Oye, cuando yo oro no pasa nada. Quizás no estamos orando de la manera correcta, no estamos teniendo el corazón que Dios desea en nuestra vida. Tercera característica, y en esta me quiero detener un poco, y es que cuando tenemos un corazón revolucionado, podemos tener un arrepentimiento genuino. ¿Y por qué quiero hablarle de esto? Porque David, el hombre conforme al corazón de Dios, se equivocó muchas veces, y el pastor que nos ha contado
una cosa que le pasó, y es que cuando leímos el libro de Samuel, una persona se le acercó y le dijo: oye, siempre me han tenido engañada, porque siempre me hablaban de David como David el lindo, el bueno, pero David era malo, hacía cosas malas. Pero David tenía algo especial, y es que era conforme al corazón de Dios, porque tenía un arrepentimiento genuino. Y si uno se pone a mirar, los que están anotando en segunda de Samuel 11 y 12, pasa algo en la vida de David que creo que es el pecado por el que todo el mundo lo conoce, y es que cometió adulterio y cometió homicidio. Y si yo pienso en una persona así en este tiempo, si me traen una persona que cometió homicidio y adulterio, ¿ustedes qué dirían de esa persona? ¿Qué debería pasar con ella? Yo diría para la cárcel, y si se puede, cadena perpetua, y mejor si le ponen la pena de muerte. Pero aquí pasó algo con ese mismo David, en el que nosotros podemos decir a veces: oiga, este sí era tenaz. Pero recuerde que para Dios todos los pecados son iguales. Lo que cambia son las consecuencias, eso es algo que sí debemos tener en cuenta. Pero mire lo que pasa y lo que escribe David, después de que viene el profeta y lo confronta y le dice: tú estás haciendo mal, y David cae en cuenta de lo que está haciendo. Y quiero que vayamos al Salmo 32, el versículo 3, 4 y 5, y dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Y es fuerte ver esto, porque David estaba teniendo un momento difícil. David sabía que estaba haciendo las cosas mal, y dice que empezó que su cuerpo empezó a consumirse. Yo creo que él empezó a entrar en una agonía, y no sé si cuando tú te equivocas, cuando tú de pronto no haces las cosas a la manera que Dios quiere, ¿cuál es tu actitud? Si es como: bueno, pues ya que, o realmente empieza a pasar algo como que tú dices: Dios mío, en serio, me estoy equivocando, algo estoy haciendo mal. Y sigue diciendo el versículo 5, que es el que más me gusta: finalmente te confesé todos mis pecados, y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor, y esto es lo que más me gusta, y está ahí en signos de admiración: y tú me perdonaste. Y sabe que esto es lo que más me impacta, porque a veces pensamos en un Dios que señala, en un Dios que nos está diciendo: estás haciendo mal esto, ¿por qué eres así? No te quiero cerca a mí. Pero cuando nosotros nos acercamos con un corazón de arrepentimiento a Dios, dice que Dios nos perdona, dice: y toda mi culpa desapareció. Y quiero que te preguntes hoy: ¿cómo estás viviendo? Si de pronto sigues atormentándote por algo que pasó, por alguna equivocación, hoy Dios te está diciendo: si tú revolucionas tu corazón y entiendes el arrepentimiento genuino, yo te quiero entregar el perdón. Yo no te quiero señalar, porque a veces pensamos en un Dios señalador, en un Dios que nos está diciendo cada día que nos equivocamos, y no es así. Dios nos perdona y nos lleva más adelante, pero debe haber una actitud diferente en mí. Y eso es lo que pasaba en David. David, el hombre que cometió adulterio y homicidio, que muchos de nosotros lo condenaríamos y diríamos: esa persona no merece el perdón. Dios sí lo perdonó, y por eso lo llama conforme a su corazón. Y quiero que tenga esta frase en su vida, y dice lo siguiente: ser conforme al corazón de Dios no significa perfección, pero sí un arrepentimiento genuino. ¿Y por qué? Porque nosotros como cristianos a veces pensamos que la vida cristiana es una vida de perfección, y nos damos golpes de pecho porque no alcanzamos esa perfección. Y quiero darle una noticia, y es que nosotros en nuestra humanidad nunca vamos a ser perfectos. A no ser que ya cuando nos vayamos para el cielo y Dios nos dé la glorificación eterna, vamos a ser perfectos. ¿Y por qué le digo esto? Porque sin la ayuda de Dios, sin el poder del Señor, sin que Dios cambie nuestro corazón, nosotros no vamos a poder llegar a la perfección, no vamos a poder cumplir todo lo que nos demanda la ley. Porque en nuestras fuerzas es imposible. Ahí es donde empieza a tener valor
que Dios se perfecciona en nuestra debilidad, que Dios se hace fuerte en nuestra debilidad. Pero lo que Dios sí está buscando en nuestra vida es que haya un arrepentimiento genuino. Y esta mañana pensaba en arrepentimiento genuino, de pronto puede ser redundante decir arrepentimiento genuino, porque si uno habla de arrepentimiento, dice pues arrepentirse es arrepentirse de verdad, de corazón. Pero quiero ser muy enfático en que debe haber un arrepentimiento genuino. Y cuando hablamos de arrepentimiento genuino es que yo le digo, Dios, me equivoqué, me levanto, doy un giro de 180 grados y no vuelvo a mi pecado. Porque cuando no hay un arrepentimiento genuino, nos quedamos dando vueltas y vueltas ahí en el lodo y decimos como, bueno Dios, pues como tú conoces el corazón, pero realmente ahí no hay un corazón revolucionado, no hay un corazón que esté buscando agradar a Dios. Entonces, quiero que piensen esto, ¿cómo está su vida hoy? Recuerde que Dios no está buscando perfección, pero sí está buscando un corazón arrepentido, un corazón que esté dispuesto a crecer, que esté dispuesto a buscar su voluntad. Cuarta característica, y esta también me gusta mucho, y es no juzgar a otros. Y es que como iglesia a veces nos hemos tomado el papel de juzgar a los demás, y eso es incorrecto. Y últimamente he escuchado mucho también la frase que dice que las personas no tienen un problema con Dios, sino que tienen un problema con su iglesia. Y sabe que yo creo eso, las personas no tienen problema con Dios. Si usted le habla de Dios a una persona, las personas no van a venir la mayoría con prevenciones, pero sí con su iglesia. Y usted va a decir, bueno, ¿y por qué? Porque muchas veces nos hemos tomado el papel que no nos corresponde. Y quiero que vayamos a 1 Samuel 24:12, y es algo que hace David, que si yo miro eso y digo, oye, David estaba loco, en serio. Y quiero contarle qué pasó ahí. Estamos saltando en la vida de David en varias partes, pero aquí pasa algo, y es que David estuvo en el palacio real, ya habían dicho que iba a ser el próximo rey, pero Saúl seguía siendo rey, y Saúl quiere matar a David, y entonces David tiene que salir huyendo, y en una de esas David está con su ejército en una cueva, y la Biblia nos cuenta que Saúl entra a hacer sus necesidades a esa cueva, y sus soldados le dicen, David, este es el momento de matar a Saúl, y ahí ya tú te quedas con el reino, llegas a ser rey, y listo, todo bien. Y tienes la excusa perfecta porque Saúl te quiere matar. Pero David le dice, no, yo no voy a hacer eso. Y nos cuenta ahí la Biblia que David se acerca a Saúl, sin que él se dé cuenta, corta un pedazo de la túnica de Saúl. Saúl termina de hacer lo que estaba haciendo, sale de la cueva, y dice que David sale gritando detrás de Saúl, 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 y le muestra el pedazo de túnica que le cortó. Y le dice, mira, esta es una señal de que yo no quiero hacerte nada, que yo no quiero poner en riesgo tu reinado, sino que hasta lo que Dios quiera. Y aquí pasa algo, y es lo que David le dice a Saúl. Dice que el Señor juzgue entre nosotros, tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Y es interesante ver esto en David. Lo que le digo, si yo veo a David, digo, David está loco, muy bobo, no aprovechar el papayazo que se le dio, mate a Saúl y listo, se queda con el reino. Pero David hace todo lo contrario y dice, no es mi labor juzgar si lo que tú estás haciendo está bien o está mal, sino que es labor de Dios. Y esto me habla de un David que no juzgaba a los demás, que no estaba señalando el pecado de los demás o lo que los demás estaban haciendo. Y quiero que como iglesia nosotros podamos ser conscientes de eso, que nuestro papel como iglesia no es juzgar a los otros, que nuestro papel como iglesia no es señalar el pecado de los demás, porque nos hemos vuelto expertos en eso. Y necesitamos cambiar ese chip en nuestra vida, necesitamos cambiar ese paradigma en nuestra vida como iglesia. Nosotros no somos quien para señalar a los demás. Y aquí escribí, debemos pasar de ser una iglesia que juzga a ser una iglesia que ama. Debemos pasar de ser una iglesia que señala a una iglesia que restaura. Y quiero que tú te preguntes si hoy tú como iglesia estás teniendo esa posición. Si estás diciendo, sí, yo realmente estoy amando a los demás, no estoy juzgando sus pecados. Claro, Dios nos llama a restaurar y
y llevar a las personas a que crezcan, pero no a decirles, esto es lo que estás haciendo mal, esto lo estás haciendo mal, te vas a condenar, vas a hacer tal cosa, sino que realmente podamos entregar ese amor. Y Jesús eso fue lo que hizo cuando vino a este mundo. Jesús no le señaló a los demás, cuando siempre se me viene a la mente cuando van a apedrear a la mujer que encontraron en adulterio, cuando Jesús dice que el que tiene pecado, el que no está libre de pecado, que tire la primera piedra, y él se levanta, no ve a nadie. Jesús podía tirar la piedra porque no tenía pecado, pero le dice, ni siquiera yo te juzgo, así que vete y no peques más. Esta es la labor de nosotros como iglesia, y quiero que tú evalúes y pienses si realmente estás teniendo eso. Si realmente lo estás teniendo es porque realmente hay un corazón revolucionado dentro de ti, hay una intención de hacer lo que Dios quiere en nuestra vida. Quinta característica, y es ser coherente con lo que digo y con lo que hago. Y esto sí que es difícil, porque muchas veces hablamos mucho, pero vivimos poco. Y volvemos a Santiago, que como le digo, nos tira siempre a la yugular. En Santiago 2:17 dice lo siguiente: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Y después sigue en Santiago 2:22. Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y es que cuando realmente en nuestro corazón está hacer la voluntad de Dios, nosotros vamos a empezar a accionar algo dentro de nuestra vida. Nosotros no podemos decir que somos conforme al corazón de Dios, que hay una revolución dentro de nuestro corazón, si en nuestra vida eso no se traduce en acciones. ¿Me está siguiendo? Si no empieza a pasar algo en nuestra vida, si no hay un corazón como el que Dios quiere, eso no se va a ver reflejado en acciones. Si nuestra vida no está empezando a ver los frutos, es porque realmente no estoy teniendo un corazón como el que Dios quiere. En la vida de David se ve muchas veces todo lo que Dios hizo a través de él. Y ahorita al final quiero contarle algo que pasó con David, pero David siempre estaba actuando, siempre estaba accionando, siempre estaba accionando. Y en nuestra vida debe pasar eso, para que nuestra fe sea completa, así como Santiago nos lo está relatando ahí, cuando habla de Abraham. Para que nuestra fe sea completa, necesitamos empezar a pasar del dicho al hecho. Y lo que le digo, eso no es tan fácil. Aquí pararse y decirlo es muy bonito y es muy lindo y hasta uno puede salir animado. Pero realmente debe empezar a pasar algo en nuestro corazón para que nosotros podamos accionar eso en nuestras vidas. Entonces son esas 5 características que encuentro en la vida de David y que cuando hay un corazón revolucionado empieza a pasar en nuestras vidas. Y quiero que, como le decía, usted empiece a pensar en esas 5 características y decir, Dios, de pronto en esta estoy un poquito rajado. O de pronto usted diga, uy, no, en todas estoy mal. Pero lo importante de eso es no quedarse y decir, oiga, sí, bueno, chévere eso. Pues, pero ahora es, bueno, ¿y qué hago? ¿Cuál es el paso a seguir? Y aquí le puse una pregunta, es ¿qué debo hacer para tener un corazón revolucionado? Y recuerde que tener un corazón revolucionado es un corazón que quiere un cambio, un corazón que quiere tener la intención de Dios en su vida. Y lo primero que debemos hacer, y parece hasta obvio, es desear tener el corazón que le agrade a Dios. Debemos desear tener un corazón que le agrade a Dios. Y lo que le digo puede parecer hasta obvio, pero todo tiene que nacer de una intención, de decir, Dios, realmente no estoy haciendo lo que tú quieres. Realmente no estoy teniendo poder cuando oro. Realmente no estoy recibiendo respuestas cuando oro. Realmente no estoy teniendo un arrepentimiento genuino. Realmente en mi vida estoy juzgando a otros, no estoy haciendo lo que digo. Entonces lo primero es desear tener un corazón. Y me gusta mucho, mire este salmo, el 51:10. Y es ese deseo del salmista, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón
limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Ahí lo que el salmista nos está diciendo es: anhelo, Dios, tu corazón. Deseo que tú limpies mi corazón. Deseo que renueves tu espíritu dentro de mí. Eso es lo que está diciendo ahí el salmista, y es lo que nosotros debemos empezar a hacer si queremos tener un corazón revolucionado, un corazón que le agrade a Dios, un corazón que quiera hacer la voluntad de Dios. Segunda cosa que debemos hacer, y esta me impacta mucho, y cuando pensaba ayer en la exposición de la palabra, cuando uno piensa en exposición o en exponerme, siempre pienso en una galería, un cuadro, y las personas viendo el cuadro y haciendo como sus comentarios frente a eso. Pueden dar buenos comentarios, malos comentarios. Y eso es lo que realmente nosotros debemos hacer al exponernos a la palabra. Y es que el exponerse a la palabra es entregarse y decirle a Dios: este soy yo, con mis defectos, con mis cualidades, con mis sueños, con mis miedos, con mis derrotas. Y sabe que la palabra de Dios empieza a hacer cosas sobrenaturales cuando nosotros nos encontramos cara a cara con ella. Y es importante, y por eso de pronto se dice: bueno, pero tan cansones en la iglesia que siempre estemos buscando de la palabra. Y es que la palabra, cuando nos exponemos a la palabra, cosas reales empiezan a pasar en nuestra vida. Dios quiere darnos promesas a cada uno de una forma diferente. Dios quiere hablarnos de una forma diferente a cada uno, pero la única manera es podernos exponer a su palabra. Si nosotros no nos exponemos a la palabra, nunca vamos a escuchar lo que Dios quiere para nuestras vidas, lo que Dios quiere para nuestros corazones. Y quiero que te preguntes hoy: ¿realmente quiero exponerme a la palabra? Y mire lo que dice Hebreos 4:12, que es algo impactante y es algo que rompe nuestra cabeza. Dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y ¿qué? Las intenciones del corazón. Cuando realmente nosotros vamos a la palabra, Dios empieza a exponernos y empieza a mostrarnos qué cosas quizás están mal en nuestra vida, en qué cosas no estamos teniendo ese corazón que Dios quiere. Recuerde, lo primero es desearlo, pero lo segundo es exponernos a la palabra. Que este sea nuestro termómetro, que sea lo que nos está llevando a que evaluemos nuestra vida, que no sea lo que otros nos dicen, sino que sea realmente la palabra de Dios. Y lo tercero que debemos hacer es cuidar nuestro corazón, porque tú puedes decir: listo, Dios, yo ya empecé un proceso contigo, yo realmente quiero tener un corazón como el que tú deseas para mi vida. Pero hoy yo te animo a que no vayas a dar pasos para atrás, sino que cada día cuides tu corazón. Porque si a Dios lo que más le interesa de nuestra vida es nuestro corazón, entonces es realmente lo que debemos cuidar. Muchas veces cuidamos nuestra billetera, nuestros títulos, y nos olvidamos de cuidar nuestro corazón. Y mire lo que dice Proverbios 4:23. Me gusta mucho esta versión, porque dice: sobre todas las cosas, cuida ¿qué? Tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Si realmente nuestro corazón es el que nos va a llevar a ciertos lugares, es lo que más debemos cuidar. Es lo que más debemos cuidar, nuestro corazón. Y cuando Dios en la palabra nos habla de corazón, no nos está hablando solo de los sentimientos o de las emociones, sino también de los pensamientos que podamos tener. Y quiero que tú te preguntes hoy: ¿estoy cuidando mi corazón?
Esa es una de las cosas, de las claves para tener esas 5 características que veíamos antes. Que realmente cuidemos nuestro corazón con lo que lo alimentamos, que entra a nuestra mente, a nuestras emociones. Y quiero que te preguntes eso en esta mañana. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Será que sí estamos ejerciendo poder? ¿Nuestras oraciones están siendo contestadas? ¿Tenemos un arrepentimiento genuino? ¿No juzgamos a otros? ¿Somos coherentes con lo que decimos y hacemos? Si alguna de esas cosas no están, es un buen momento para decirle a Dios: yo deseo tu corazón. Yo deseo sentir como tú sientes. Y quiero que te pongas ahí en pie en esta tarde. Y hay algo de la vida de David que pasa, y es que David llegó a ser el rey más importante de Israel. Por sus cualidades, no lo sé, no lo creo, porque ni siquiera su familia creía en él. Pero era porque tenía un corazón dispuesto a Dios, un corazón revolucionado para Dios, un corazón que anhelaba un cambio, un corazón que anhelaba tener el Espíritu de Dios. Que recuerde que cuando hay un corazón, una intención del corazón, esto es proporcional, directamente proporcional al Espíritu. Y si tú realmente deseas eso hoy, es un buen momento para decirle a Dios: yo quiero tu corazón. Pero sabe que de David, lo más impactante no es que haya sido el mejor rey de Israel. Fue que Dios lo escogió para que muchos años después, a través de su linaje, viniera Jesús. Si usted se pone a leer la Biblia, dice que del linaje de David vino Jesús. Jesús, que representa el corazón de Dios en todo su esplendor, se hizo hombre, se hizo carne, se materializó, fue a una cruz y murió por cada uno de nosotros. Pero que no se quedó ahí, sino que resucitó. Pero resucitó para darnos salvación, sí, pero para poner ese mismo corazón de Jesús en nuestras vidas. Ese mismo corazón, esa intención del corazón que pudo haber tenido David con sus imperfecciones, Jesús vino a materializarla y a completarla para que nosotros pudiésemos tener realmente ese corazón, el corazón de Jesús, el corazón que ama, el corazón que no juzga, el corazón que se expone a la palabra y quiere cada día un cambio, y que eso se ve reflejado en el lugar donde esté. Y yo no sé en qué situación estés tú el día de hoy. De pronto puedas estar diciendo como David cuando fue ungido rey: nadie cree en mí, ni siquiera yo creo en mí. Pero hoy Dios está poniendo sueños nuevos, cosas nuevas en nuestras vidas. Pero para poder llegar a cumplir esos sueños de Dios en nuestras vidas, necesitamos revolucionar nuestro corazón, que haya un cambio en nuestro corazón realmente. O quizás tú ya has recibido una palabra de Dios y no se ha cumplido. Dios hoy quiere hacer algo diferente en tu vida. Quiere revolucionar tu corazón, quiere cambiar tu corazón.
quiero que cierres ahí tus ojos y puedas empezar a decirle a Dios: yo anhelo tu corazón. Dios, yo anhelo tu corazón. Anhelo que tú pongas algo nuevo en mi vida. Y si quizás aún no has conocido el amor de Jesús, de pronto te han dicho muchas cosas de Jesús, pero aún no te has encontrado con Él, es un buen momento para decirle: Dios, quiero encontrarme contigo. Quiero que tú perdones mi vida y que tú, Dios, me des tu perdón, tu amor, y que yo pueda tener ese corazón tuyo, que tú ves las intenciones, que no ves mi imperfección como de pronto muchas personas me señalan, sino que realmente tú ves lo que hay en mi corazón, que es agradarte, que es buscarte día a día. Y si quizás tú ya lo encontraste, ya has tenido un encuentro con Dios, es un buen momento también para decirle: Dios, perfecciona en mí, hazte real en mí. En mis fuerzas es imposible, en mis fuerzas no puedo. Y quiero invitarte a que pongas tu mano en tu corazón y decirle: Dios, cambia este corazón, cambia mi vida, que realmente tú empieces a hacer cosas diferentes. Señor, que yo pueda revolucionar mi vida, que yo pueda revolucionar mi entorno, que cambios empiecen a pasar en mi vida, pero porque tú estás poniendo tu corazón en mí. No es por mis fuerzas, no es por mis deseos, no es por lo que yo tenga, mis cualidades, Señor, sino porque tú estás ahí en medio nuestro. Señor, yo declaro que el Renuevo es una iglesia conforme a tu corazón. Yo declaro, Dios, que la iglesia del Renuevo es una iglesia que ama y que no juzga, que es una iglesia que restaura y que nos señala, que es una iglesia que huye del pecado, que aunque nos equivoquemos nos levantamos y seguimos para adelante, que somos una iglesia que cuando habla y cuando ora, cosas sobrenaturales empiezan a suceder. Yo lo declaro hoy sobre tu iglesia, Dios, que cosas sobrenaturales empiezan a suceder, Señor, porque tú estás con nosotros, Jesús. Gracias, Jesús, porque viniste a este mundo a morir, pero resucitaste y pusiste este sello en nosotros, tu corazón. Señor, que cada día podamos perseguir tu corazón, que ese sea realmente nuestro propósito, ser conformes a tu corazón, porque eso es lo que tú esperas de nosotros, que podamos cuidarlo, que podamos exponernos a tu palabra. Y quiero que terminemos con algo, y es una palabra que está en Ezequiel 36, 26, y es una promesa de Dios para todos aquellos que quieren tener ese corazón de Dios. Dios nos promete lo siguiente: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Y si tu oración hoy es tener ese corazón de Dios, quiero que tomes esa promesa para tu vida. Y sobre todo que tomemos esta primera parte que dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Y usted le diga: Dios, yo quiero ese corazón, y eso se va a traducir en mi espíritu, en un espíritu poderoso, Señor, porque tú nos haces más que victoriosos, porque tú haces cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Tome esa promesa para su vida el día de hoy. Dígale: Dios, yo tomo esa promesa para mí, que tú estás cambiando mi corazón de piedra por un corazón tierno y receptivo, un nuevo corazón con un nuevo espíritu, un espíritu poderoso. Alabe a nuestro Dios en esta tarde con todo su corazón, con ese corazón que quiere anhelar la presencia de Dios. Ahí levantemos nuestras manos y digámosle a Él, toque esta canción. Al de mi corazón,
por lo que soy. Levanta ahí tus hermosas manos y dile al Es Señor. el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Escucha la canción. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Siente la libertad del Espíritu Santo. Pies, arde mi corazón. A tus pies. Su presencia nos liberta hoy. Entrego lo que soy. Dígalo. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste. Escucha lo que dice esta canción hermosa. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Diga conmigo, y allí permaneceré. Reposemos en Él. Postrado, postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Y allí permaneceré postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Déjenme hacer una oración final. Si alguien está queriendo hacer una oración hoy diciéndole: Señor, te quiero recibir. Tal vez estuve cerca o he escuchado de ti, pero siempre estuve lejos. Repita conmigo esta oración. Si por primera vez tú haces esta oración y le dices: Señor Jesús, en esta tarde te recibo como mi Salvador y mi Señor de mi vida. Perdona mis pecados y quiero recibirte en mi corazón, acercarme a ti. Quiero que me ames, que me perdones y des a mi vida total libertad. Amén. Si tú hiciste esta oración, levanta un momento tu mano. Quiero orar por ti. Padre, yo te pido, Señor, que bendigas esas manos que se levantan, que están diciendo: Señor, yo te acepto como mi Salvador y mi Señor. Bendice sus vidas y sus necesidades. Y te damos muchas gracias por cada vida y cada corazón. En tu hermoso nombre damos gracias. Ahora, si hay necesidades para salir, vamos a pedir que levantes ahí tu mano y le digas al Señor: aquí está mi necesidad. Tal vez sea una necesidad espiritual, una necesidad de familia, una necesidad de sanidad física, tal vez financiera o otra necesidad. Ahí levanta tu mano, ponla bien en alto
Queremos orar en este momento por cada necesidad que haya. Padre, tú conoces cada necesidad. Aún, Señor, conoces el corazón de las viudas, Padre, del huérfano. Conoces, Dios, la necesidad de aquel que no tiene nada, aquel que se siente, oh Dios, en injusticia, en impunidad. Hoy pedimos que haya gracia sobre ellos, pero también mira las manos que se levantan para pedirte a ti que traigas libertad en esta hermosa tarde. Tú sabes que estás obrando en esta petición. Como decía Julián, Señor, aquí estamos delante de ti, pidiéndote que traigas, Señor, una oración conforme a tu corazón. Oramos creyendo en los milagros que hemos visto todos estos meses. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, vamos a pedir que ya puedan abrir las puertas. Vamos a invitarle para que pasen al lunch, al coffee, a la librería. Ahí les tenemos cafecito con una galleta, un delicioso dulce. O si no pueden tomar café oscuro, pueden tomar una aromática.